El mundo de hoy, quien pretenda dar a conocer un mensaje de cualquier naturaleza, requiere de una red de influencia con contenidos estratégicamente producidos que representen el núcleo de lo que se quiere comunicar. Quienes no generen contenidos están desaparecidos de los escenarios de alcance de los mensajes que circulan en la sociedad, que llegan y afectan la vida de las personas. En este sentido, crear, diseñar y desarrollar una plataforma multimedios es una gran necesidad para la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza, con el propósito de ampliar su red de influencia y alcanzar a más personas con el mensaje de la Palabra de Dios. Ya está al aire en nuestra emisora Voz de la Esperanza, pero para seguir avanzando, necesitamos tu ayuda. Primero que todo, con tu oración permanente para que Dios abra las puertas que sean necesarias y en segundo lugar, pero no menos importante, con tus aportes económicos para adquirir todos los equipos necesarios en la implementación de la gran plataforma multimedios Comunidad de Esperanza. Para mayor información, acércate a nuestros servidores autorizados, quienes te darán más detalles. Desde Bogotá, Distrito Capital, para Colombia y el mundo, transmite Voz de la Esperanza. 24 horas de programación, música, mensajes sociales, reflexiones de esperanza. Voz de la Esperanza, un ministerio de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza, porque un mundo mejor es posible. Es tiempo de vivir juntos el sentido de comunidad. No hay límites para encontrarnos. Desde cualquier lugar, es tiempo de estar juntos y caminar en esperanza. Es tiempo de liturgia dominical. Vívela todos los domingos a las 11 de la mañana, en vivo, a través de la plataforma Multimedios Esperanza, en Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y Voz de la Esperanza Radio. Liturgia Dominical de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza. Un tiempo para proclamar que un mundo mejor es posible y tú y yo lo hacemos realidad. Muy bien, es un gusto saludar a todos los amigos de la plataforma Multimedios Esperanza, igualmente también a todos los que están conectados a través de BSB Radio y también Voz de la Esperanza. Como siempre, les tenemos un mensaje de esperanza desde una perspectiva reformada. Hoy va a estar con nosotros el pastor Jari Cantillo Pereira, que es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Apartadó y es docente del Colegio Americano de Apartadó, es teólogo egresado de la Corporación Universitaria Reformada. Y nos tiene un tema bien interesante que es: Pueblo, eres el siervo de Yahvé, un camino hacia la libertad y la justicia. Siempre tenemos la posibilidad de interactuar. Hoy no vamos a poder interactuar porque por razones de sus ocupaciones el pastor Jari Cantillo no va a poder estar con nosotros, entonces no vamos a alcanzar a interactuar en la parte final, pero aquí les dejamos precisamente con su mensaje para hoy. Muy buenas, soy el pastor Jari Cantillo de la Iglesia Presbiteriana de Apartadó y reciban un fuerte abrazo de parte de la Iglesia, de parte del Presbiterio de Urabá y de la Iglesia Presbiteriana de Colombia. Doy también gracias al reverendo Luis Fernando San Miguel y a la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza por la invitación. El día de hoy vamos a ahondar en un tema
que tiene que ver con el siervo de Yahvé que nos habla Isaías. ¿Quién es este siervo de Yahvé? Y vamos a hacer una lectura, una relectura de Isaías capítulo 42 de los versículos 1 al 12, releyéndole a la luz de los acontecimientos que hemos vivido en nuestro país. Las marchas, por ejemplo, nos evidencian a un pueblo fatigado, cansado de tanta corrupción, de los malos manejos de nuestros dirigentes. El tema de este día es: pueblo, eres el siervo de Yahvé, un camino hacia la libertad y la justicia. Y para ello voy a leer para ustedes el texto de Isaías 42. Dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notorias. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Y ahí termina el texto. Vamos a analizar este relato a la luz de todo lo que está aconteciendo. Usualmente en los sermones de nuestras comunidades de fe se habla del siervo de Yahvé. Texto, por cierto, del segundo Isaías. Cuando se habla de este siervo, se suele referenciar a Jesús. Es lo que vemos por tradición. Y utilizamos textos del Nuevo Testamento para sustentar esta idea. Sin embargo, la exégesis demuestra otra realidad, aquella que se desconoce tal vez por falta de profundidad a la hora de utilizar el texto de Isaías, principalmente el 42 del 1 al 12. Este texto nos muestra un panorama diferente, esperanzador, y al analizarlo a la luz de otros textos de Isaías, obviamente aclara la identidad del siervo de Yahvé. Este texto que vamos a analizar se encuentra en lo que se conoce como el segundo Isaías, que comprende los capítulos que van del 40 al 55. Nos habla del pueblo de Judá durante el exilio que sufrió en Babilonia. Esta es la historia de un pueblo sin esperanza, casi sin fe, destruido. El profeta le habla al pueblo, lo alienta, habla al siervo de Yahvé. Así que ya empezamos a tener luces.
Analizando el contexto histórico, Judá cae ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 577 a.C. Pero en el año 722 a.C., los israelitas, el pueblo de Israel, cae bajo el dominio de los asirios. Así que en la mente, en ese momento de los judíos cautivos en Babilonia, hay un desastre mental. Israelitas y ahora judíos cayeron bajo manos de los extranjeros. Aunque el texto de Isaías es un texto de esperanza, tal vez usted pueda creer de que todo el pueblo fue cautivo. No. El texto de Jeremías, el libro de Jeremías, nos hace ver que no fue una deportación masiva realmente, y que fue por periodos la deportación. Y curiosamente, entre estos esclavos, entre estos deportados, estaba, segundo Isaías, quienes algunos biblistas le llaman Isaías Jr. Muchos biblistas consideran que el segundo Isaías actuó casi al final del exilio, probablemente durante los años 550 al 538 a.C., y lo hacen por la referencia a Ciro, que suele ser importante después del año 550 a.C. Pero, ¿quién es el siervo de Yahvé? En el texto de Isaías 42, del 1 al 4, ese texto hace parte de uno de los 4 cánticos esparcidos entre los capítulos 40 y 55. Son los cánticos referentes al siervo de Yahvé. Y estos 4 cánticos son Isaías 42, del 1 al 7, Isaías 49, del 1 al 7, Isaías 50, del 4 al 9, Isaías 52, del versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Según Brown y Murphy, estos cánticos suelen ser tranquilos y melancólicos, distintos a los que presentan otros himnos que suelen ser más expresivos. Este es un mensaje escrito, tal vez no predicado, y está más preocupado por consolar y no para advertir, dirigido a las futuras generaciones con apenas un vistazo al presente. Según Schockel, el texto está dividido en 3 partes. Una presentación, que es la presentación del siervo de Yahvé, que va de los versículos 1 al 4. Las acciones del siervo de Yahvé que van de los versículos 5 al 9. Y la celebración, que va del versículo 10 al 13. El texto entonces comienza con aclararnos el destinatario. Yahvé habla a su siervo, versículo 1. ¿Pero quién es? Muchos se hablan sobre la identidad del siervo de Yahvé. Suponen que podría ser un personaje individual, profetas, aún Ciro, el pueblo judío en el exilio, o una figura simbólica, pero no se identifica con ningún personaje concreto. Sin embargo, la gran mayoría de los exégetas han considerado que su siervo, al que va dirigido este mensaje, no es otra persona, sino el pueblo judío en el exilio. Y podemos verlo en Isaías 41, del 8 al 9, versículo 14, versículo 21, Isaías 42, del 18 al 21, Isaías 43, del 1 al 10, Isaías 44, del 1 al 2 y otros textos más. Estos pasajes hablan del siervo como pueblo. En ella encontramos expresiones como mi siervo Israel, mi siervo Jacob. Es interesante observar cómo la Septuaginta añade las palabras Jacob e Israel para referirse a este siervo. Los versículos 1 y 4 del capítulo 42 hablan de la historia de un pueblo
¿Qué es el escogido de Dios? Un pueblo sufrido que tiene una misión liberadora, que no desea ser alienado por ninguna estructura opresora por parte de los tiranos. Desea vivir en el anhelo de Dios. Realiza la misión no con armas o por la fuerza, sino con suavidad y mansedumbre. No se quebrará lo débil, pero tampoco él se quebrará. Este pueblo es el pueblo pobre, un pueblo que llega a ser juez del mundo y un pueblo que proclama el derecho y manifiesta la justicia. Dios escoge entonces a este pueblo sufriente. Es su siervo que escoge para una gran misión. Este pueblo no es solo el pueblo destrozado de aquel tiempo, donde escribió segundo Isaías. Este pueblo es el pueblo de hoy. Es el pueblo oprimido de todos los tiempos. Y aquí es donde es necesario empezar a releer. Este pueblo es el tesoro de Dios para su misión liberadora. Él lo unge. Tiene el espíritu de Yahvé que está sobre él. Es decir, es un pueblo que tiene toda la autoridad de Dios. Es el don necesario para toda obra redentora. En el Antiguo Testamento, espíritu puede interpretarse a la acción de Dios. Es su presencia que penetra, misteriosa y que acompaña. Cuando uno lee este momento, este pasaje, se da cuenta de que si bien el siervo de Yahvé es el pueblo del cautiverio, es el pueblo oprimido de todos los tiempos, que habla, que reflexiona, pero también procura buscar praxis liberadoras. Y hoy, cuando vemos la realidad de nuestro país y veo todo esto, leo el pasaje, me encuentro en que nuestro país tiene el respaldo de Dios, nuestro pueblo tiene el respaldo de Dios para que con toda autoridad dada por el Espíritu de Dios se enfrente a las estructuras que oprimen, que destruyen los sueños de un pueblo. Y eso es lo que está pasando. Hoy vemos en nuestra realidad colombiana a un pueblo que marcha porque está cansado, que habla de una comunidad internacional que está entendiendo la realidad de Colombia, de nuestro país, que aunque han tratado de silenciarla, no, ya la comunidad internacional ha escuchado el lamento de este pueblo. Así que este pueblo, que es nuestro pueblo, es la preferencia de Dios, es el preferido de Dios. Y debemos analizarlo desde ese punto de vista. Es un pueblo que lucha por no desaparecer. Este texto nos lleva a observar que Dios los incluye dentro de su papel salvífico. La frase de Isaías 42, 1b, Mishpat en hebreo, a las naciones, es interesante. Este vocablo incluye juicio, derecho y justicia. Más que eso, es una decisión de quien tiene poder, una intervención salvadora. Hay el famoso mito de las cavernas por Platón, cuyas personas creían que la realidad era ese reflejo que veían dentro de la cueva, pero que es necesario salir de ella para mirar que la realidad es otra. Yo pienso que eso es lo que está pasando en nuestro pueblo, porque la libertad es contagiosa.
Es un pueblo que ya desea la libertad, ser libre de estas estructuras opresoras que cada día lo sumergen más en la pobreza. Quiere liberarse de las cadenas de unos mandatarios que tienen amarrada al pueblo. Cuando yo leo este pasaje, me lleva a entender de que es un pueblo que se le está cayendo la venda, pero desea que a otro también se le caiga. Y la comunidad internacional está viendo esa luz por parte de este pueblo que se está quejando de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Jóvenes desaparecidos. Es un pueblo que levanta su voz. Llama la atención que este siervo no usa ni propaganda ni demagogia, es el versículo 2, como lo hacen los opresores. Es interesante observar que este versículo usa un lenguaje propio de los gestos de lamentación y desesperación. Este versículo nos habla de un pueblo que no desea ser alienado. Y solo la unidad popular no permite la alienación, porque lucha en contra de ella. Y hoy el pueblo se revela. Hoy el pueblo lucha, habla frente a un modelo opresor que busca silenciarle. Hoy el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico. Es la determinación de un pueblo que se cansa del esclavismo moderno, de un esclavismo que es muy sutil, un esclavismo que ha alienado tanto a las masas que le ha hecho ver que esclavizarse es normal. Hay un maravilloso libro que escribe Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, llamado La Sociedad del Cansancio, y nos dice que es la primera vez en la historia que la sociedad no necesita a alguien para que los explote, sino que ella se autoexplota, pensando que esa es la realidad de la vida. Pero han sido históricamente mensajes alienadores que han llegado al pueblo, y hoy ella cree que la realidad de la vida, de la realización de la vida, se alcanza autoexplotándose. Para considerar realmente en este día, meditar sobre eso. Y le recomiendo ese libro, La Sociedad del Cansancio. Así que este pueblo no se quejará como aquel que no tiene esperanza. Es un pueblo que siente que Dios está con él. Este pueblo no aplasta ni ofende a los más débiles, versículo 3. No quiere usar el modelo tiránico de su opresor. Y pienso que esa es la propuesta también del Evangelio, del pueblo de Dios. De ese pueblo de Dios que entiende las directrices del reino de Dios. Si no deseo ser explotado, tampoco debo explotar a nadie. Es un pueblo que desea vivir bajo el ideal que Dios soñaba para todos, fundada sobre el derecho, sobre la libertad. Así que este pueblo no tiene ningún derecho legal de explotar a otro. No lo tiene. Y cuando yo me imagino a este pueblo judío en Babilonia releyendo estos textos, imaginándose cuando estuvieron en Egipto y ahora en Babilonia, y a lo mejor piensan entre ellos, conversan y dicen: cuando Dios nos saque de aquí, no podemos ser así entre nosotros, ni con nadie.
el texto de este texto que está en segunda Isaías busca entonces que no hagamos lo mismo con otros. Su finalidad era que otro pueblo no padeciera lo mismo que ellos padecieron. Sin embargo, luego de salir libre por el decreto de Ciro, al pueblo judío se le olvida ese pacto con Dios, eso que tal vez meditaron estando cautivos en Babilonia, y se explotan a sí mismos. Élites judías oprimiendo al resto del pueblo, utilizando los mismos mecanismos opresores de las potencias que estaban alrededor de ellos. Hay una frase célebre de Jorge Luis Borges: hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. Y eso es lo que le pasó al pueblo judío. Y esto es una invitación también hoy a que si luchamos por libertad, si luchamos por justicia, también debemos garantizar eso. Una misión liberadora requiere mucho esfuerzo si se tiene en cuenta en que se va a luchar con la clase dominante. Ninguna lucha ha sido fácil. Por lo tanto, este pueblo unido es fuerte. De hecho, debe serlo para cumplir su papel, que es establecer un espacio, una tierra donde la justicia y la liberación se vean manifestados. Qué bonito sería si esto se diera en toda Latinoamérica. Una Latinoamérica libre realmente de estos sistemas opresores. Entendiendo una Latinoamérica rica, con tanta diversidad, con tanta belleza. Siempre he pensado que Dios no escatimó sus dones para favorecernos con tanta hermosura y tanta riqueza. Lastimosamente, pues, estamos empobrecidos precisamente por quienes nos dirigen. Y es necesario que el pueblo despierte, se quite ese velo y empiece a cambiar las páginas y cerrar libros, esos libros de tiranía y opresión históricas, y sea sabio a la hora de escoger a quienes les van a dirigir. Son elementos que hay que mirar en este día y reflexionar en nuestros púlpitos, en nuestros espacios, en nuestras reuniones. Porque yo lo puedo ver desde la unidad de ese pueblo colombiano, la que está en el tapete, la unidad. Lastimosamente hoy encontramos una sociedad atomizada, a una sociedad fragmentada, y que lo más triste, una sociedad que no ha entendido que es necesario tolerar al que es diferente, al que no piensa como yo, al que no levanta mis mismas banderas. Porque entonces, como es diferente de mí, lo juzgo, lo rotulo, lo señalo, y no hemos sido llamados a eso como sociedad. Pienso que como pueblo debemos ir unidos. Pienso que como pueblo, en medio de lo diverso, debemos caminar bajo un mismo ideal, la justicia. En nuestro país hay demasiada corrupción. Este texto de Isaías 42, del 1 al 12, nos hace recordar que los ideales liberadores no pueden ser exclusivos de un país. Deben extenderse a todo el globo, a todo aquel que desea ser libre. Y lo vemos reflejado en la historia.
Lo vemos en la Revolución Francesa y cómo el pensamiento liberador e independentista traspasó el Atlántico y llegó a la América conquistada y oprimida. Y fue el modelo de la libertad francesa el que ocasionó la independencia de estos pueblos. Fue como como esa idea que se gestó en nuestros próceres. Y partió de Francia. Pero así como a los judíos, en un momento dado se les olvidó todo lo vivido, al pueblo latinoamericano también. Y entonces terminaron oprimiendo y vendiendo la libertad de estos pueblos, quienes los asumieron en medio de las revoluciones para ser libres de la opresión española. Y se peleaban entre ellos por poder. No podemos seguir cayendo en estos juegos, realmente. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones del siervo de Yahvé? En los versículos 1 y 4 vimos la identidad del siervo de Yahvé. Ahora sabemos que el siervo de Yahvé es el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Pero también somos nosotros como país, como sociedad que lucha por sus derechos, por la libertad, porque los recursos sean destinados a donde deben ser destinados, y no a los bolsillos de unos cuantos. Es un papel crucial estas acciones del siervo de Yahvé en la historia de la humanidad. Dios entra a mostrarse como el supremo arquitecto de la hazaña libertadora. Él es el poder que está detrás de la intención del siervo de Yahvé. Es decir, pueblo, que dentro de todas esas manifestaciones, detrás de todo esto, está el espíritu liberador de Dios. Ese primer motor que Aristóteles planteaba y que ocasiona o determina todo. Dios está detrás de todo esto también, tocando a través de su presencia, de su espíritu, los corazones de cada uno de nosotros. Porque la libertad, la vida plena, la justicia, son derechos cósmicos, universales. Y esta figura de Dios liberando la encontramos en la misión liberadora de Dios en el Éxodo. Aunque Moisés es la figura en el libro del Éxodo, como es el que entra a negociar con el faraón, el que está detrás de todo es Yahvé, es Dios. En otras palabras, este texto de Isaías, aunque tiene ese mismo parecido con la misión liberadora de Yahvé a través de Moisés, la presencia aquí es más generalizada, porque ya no es uno solo, sino todo un pueblo general. Yahvé es el creador del universo y de la vida, versículo 5. Y Deutero Isaías insiste en el poder de la palabra divina para recrear el universo. Nos presenta que Dios es quien respalda entonces la acción liberadora de este pueblo del siervo de Dios. Dios es el Señor de toda criatura, de todo ser viviente, aún de los oprimidos y opresores. Él determina de acuerdo a su voluntad y nada se opone a él. El propósito será cumplido si el pueblo acepta el pacto liberador, su misión. Qué interesante sería que como iglesias reflexionáramos sobre Isaías. Qué interesante.
pienso que como iglesia debemos de aportarle mucho más a estos procesos y acompañar a los grupos que luchan precisamente por las libertades. Hacer entender que la obra liberadora de Dios no es un asunto simplemente de nuestro yo, de nuestra individualidad, sino que es algo que se manifiesta también en todo el pueblo, en nuestra comunidad de fe, pero también se extiende a todos y todas. Que tal vez ese golpecito en nuestro corazón, esa sensación de que las cosas no están bien, es el Espíritu de Dios hablándonos. Porque Dios desea otras cosas para nosotros. Muy bien. Dice, el papel liberador del pueblo encuentra ese respaldo en el brazo de Dios. El versículo 6 utiliza el término Sedec, usando en una forma difícil de traducir, en justicia, salvíficamente. Y este versículo presenta dos puntos importantes. El primer punto es yo Yahvé. Yo Yahvé. El nombre de Yahvé representa la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Es el pueblo quien invoca su nombre para expresar su compromiso de estar con ese Dios en medio del cautiverio y rogarle para que lo ayude en su misión. Como iglesia debemos rogarle a Dios para que nos ayude en la misión de extender ese evangelio de justicia, de libertad, de tolerancia, de respeto al otro, a nuestro prójimo. Ver en ese otro, en ese prójimo, el rostro también de Dios. Porque ese otro, aunque piense diferente de mí, es creado a imagen y semejanza de Dios. El otro punto es, te he llamado en justicia. Es el propio Dios que quiere cumplir su deber en justicia. Por eso llama al pueblo del cautiverio. Cuando analizamos el texto, Nabucodonosor tenía un sistema opresor. Era un rey importante. Pero este sistema destroza, pisotea la justicia y los derechos de los conquistados. De hecho, viven en esclavitud, están en esclavitud. Están tristes y sin esperanza. Derrumba hasta eso, los sueños. Y curiosamente nuestro país ha sido golpeada tremendamente en durante mucho tiempo, bien, pero quiero resumirme con la pandemia que destrozó los sueños de muchos emprendedores, de muchas personas a las que perdieron sus familiares, sus trabajos. Y a pesar de todo eso, nuestro gobierno empieza a idear mecanismos para que el pueblo entonces pague impuestos y demás, los recarga, y esto es el grito de un pueblo que está fracturado, que está tocado. Y esto tiene que ver con nuestros sistemas de esclavitud moderna, los sistemas opresores de este modelo neoliberal. Así que hay un llamado de Dios para promover la justicia, y el derecho es hacia ellos, los oprimidos. La opción de los pobres no es facultativa, es un derecho de justicia divina.
Hay una vinculación al plan liberador luego del pueblo del exilio. El versículo 6b ha sido muy estudiado por los exégetas. ¿Cómo puede hacer pacto con Israel Dios? Habría que entender que el pacto o la alianza es un término que indica la obligación que asume quien establece un pacto. De tal pacto se establecen obligaciones recíprocas y la obligación que el Señor se impone a sí mismo de actuar a favor de su pueblo. Podemos entonces ver la respuesta a la pregunta del versículo 6b. Se observa al entender que el pueblo del exilio llama a la liberación a Israel, a los judíos que están en otras naciones, no solamente en Babilonia. Por ello, segundo Isaías hace referencia a islas y naciones a los extremos de la tierra. Se refiere al imperio neobabilónico, al pueblo allí residente, al que está en la diáspora, porque la libertad es un asunto de todos y todas. Y lo veo a la luz de todo esto, como decía ahorita, hace un momento atrás, de que nuestro país se está haciendo ver a nivel mundial, ver cómo nos están tratando el gobierno a través de la fuerza pública. Bueno, entonces Yahvé inquieta hoy a ese pueblo colombiano que también está en el exilio, a que se una con el que vive aquí. Y pienso que eso se está dando también. Colombianos en diferentes partes del mundo se están quejando de la tiranía de un grupo de corruptos que están manejando mal a nuestro país, empobreciéndolo más, destruyéndolo más. Y busca llevar una lucha, no con armas, sino ideológicamente, pero tajante, la libertad de estos territorios. Que ellos vuelvan a vivir en una tierra de libertad, en un paraíso, disfrutando nuestra exuberante riqueza de la mejor manera. En el caso de Isaías, este pueblo es la luz de las naciones, es el Israel disperso, que en la mente de Dios desea volverlos a unir. Y es el mismo sentir de Dios para todos los pueblos. Pueblos cuyos habitantes tal vez han tenido que huir de sus países por el mal manejo de sus gobernantes. Pueblos que tal vez por la manera como se oprime, les ha tocado a muchos huir a otras naciones, tratando de buscar un nuevo camino, tal vez el cumplimiento de los sueños, de sus sueños. Para ellos, este texto. Y este anhelo de libertad, esta frase de que es luz para las naciones, nos hace ver de que luz está asociado a liberación. Y curiosamente, esta analogía es usada en los textos mesopotámicos de Sargón II del siglo VIII a.C., el tercer Isaías 61, versículo 1b, y en otras oraciones babilónicas. Y para ilustrar, tenemos un texto de Sargón II que dice: el pueblo de Sipar, Nippur, Babilonia y Borsippa,
que sin su culpa propia había estado preso, yo destruí su prisión, haciendo que viera la luz. Y el tercer Isaías 61, versículo 1b dice, para proclamar a los cautivos la liberación y a los encadenados la apertura de los ojos. Y una oración babilónica nos dice también, haces ver la luz a los que han sido entregados a la prisión. Nos queda claro que la misión es muy concreta, es de liberación. En este versículo hay imágenes simbólicas, ojos, moradores de tiniebla, cárcel, casas de prisión. Son imágenes concretas del tipo de opresión que vivía el pueblo y que hoy viven todos los pueblos latinoamericanos, nuestro país. Nos encontramos presos y en tinieblas, sin esperanza, sumidos en la oscuridad de la opresión, pero aquella luz nos da libertad. Y la idea de tener a un Dios detrás de todo nos da esperanza. Es la idea de un Dios que vivamos felices y fraternos. Esa es la gloria de Dios, ver a su pueblo de esa manera. Es la raíz de la libertad. Y Dios no permitirá que los diferentes Nabucodonosores sigan oprimiendo al pueblo una y otra vez. Siempre el pueblo se levantará por la chispa liberadora que hay en ella. Y lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad. Dios es soberano. Tiene el poder de hacer justicia. Tiene el poder sobre todo de maquinar planes de liberación. Nadie se le puede enfrentar. Yahvé es el Señor de la historia. Yahvé es el Señor de la historia. El versículo 9 guarda relación con Isaías 41, 22, 26. Es probable que Isaías 42 del 8 al 9 sea la conclusión desplazada del texto de Isaías 41. Al Señor afirma aquí que su gloria y honor frente a los ídolos y retoma el vocabulario de las predicciones cumplidas. Dios es el Señor de la historia. Es el Señor que nos acompaña en los momentos difíciles. Es el Señor que está en medio de nosotros. La celebración, cántico nuevo, regocijo por lo que Dios hará, tiene relación con el versículo 8. El autor nos invita a cantar a Yahvé para dar gloria por sus maravillas y en sus promesas. Esta invitación de alabanza comienza desde el Éxodo y lo vemos reflejado en el Apocalipsis 5:9. La celebración hace parte del pueblo que se regocija en su Dios liberador. Es la celebración de todos los pueblos invitados. Es la felicidad de observar a Yahvé interesado por la libertad de los pobres y oprimidos, porque tengan otro estilo de vida, una vida digna, con oportunidades, con sueños que se puedan cumplir. Es la celebración que tienen todos los pueblos latinoamericanos, la celebración de su libertad. Qué bonito. Gritar desde la cima tiene un efecto importante, como dice el versículo 11b. La voz llega más lejos. Es la declaración a todas las naciones para que el mensaje llegue a todos. Este mensaje liberador es para todos, israelitas, judíos, de la diáspora. Es una invitación a todos los pueblos de la tierra. Y yo lo analizo a través de las diferentes relecturas que se hacen de la Escritura a la luz de los acontecimientos que pasan, que han pasado. Lo veo a través de los filósofos latinoamericanos que expresan a través de la filosofía
reflexiones liberadoras. Lo vemos a través de la literatura de nuestros escritores latinoamericanos. En cada novela, en cada cuento, reflejan las ansias de libertad, en cada poema. Así que la voz de Dios al mundo, el deseo de Dios por libertad al mundo, es escuchado desde diferentes voces. El versículo 12 nos habla de la gloria a Yahvé, y es la invitación a confiar que Dios apoya todo plan liberador, que no está acompañado de violencia, de destrucción, que es tal vez el manejo parecido al que suele usar el opresor dictador e inhumano. Solo a él le corresponde la acción salvífica. Luis Alonso Schockel afirma que esta celebración es cósmica o universal y que se extiende a lo local, pero también a lo universal. El pasaje entonces, para concluir, el pasaje nos presenta un mensaje liberador. Eso es lo que primero que hay que ahondar. Relacionada con la acción liberadora de Yahvé. Y Dios escoge para esta acción a un siervo, que es el pueblo, que es su pueblo. Es el pueblo que está en el exilio, curiosamente sin esperanza. Dios levanta al que está sin esperanza y lo hace caminar en medio de júbilo y cántico nuevo, porque le hace entender su derecho a ser libre como un don cósmico, un don universal, un don de Dios. Le hace entender como siervo que siempre tendrá esperanza porque Dios le acompaña en sus procesos liberadores. No está solo. Y que es necesario transmitir ese deseo de libertad, de justicia, a sus semejantes, a los otros pueblos latinoamericanos. Hoy nuestro país, Colombia, necesita un cambio trascendental. Hoy nuestra sociedad colombiana ha despertado. Y hoy, a través de las próximas elecciones, tenemos la oportunidad del cambio. Es necesario la justicia, el respeto, la tolerancia por el otro. Y que las riquezas de este país tan hermoso, tan exuberante, tan maravilloso, tan diverso, sea bien administrado. Por fin y de una vez por todas. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias al pastor Harry Cantillo por su mensaje. Bien, no tenemos contacto con él para las reacciones, para interactuar con él en relación con su mensaje, pero sí tenemos aquí reacciones de nuestros amigos que en las diferentes redes sociales han escrito, así que vamos a saludarlos. A Elkin Márquez Grisales, como siempre, saludos y bendiciones desde la iglesia Manantial de Paz de los hermanos menonitas, Comuna Novena de Medellín. Un abrazo para todos los hermanos de la iglesia menonita, los hermanos menonitas. El reverendo Luis Fernando San Miguel dice: bendiciones, pastor Harry, que Dios siga bendiciendo tu ministerio.
Excelente reflexión, muy consoladora para nuestro pueblo sufriente, nos dice Alexia Sarina. Albaluz, bendiciones, muy buena reflexión. Julio Miranda dice, reciban un saludo y abrazo muy fuerte desde la distancia. Mis oraciones al Señor por su ministerio siempre. Enrique Zárate, Harry, muchas gracias. Voz profética. Y esta opinión importante de Julio, a estos grupos no hay que acompañarlos, sino ser parte de esa oración práctica. ¿Hasta cuándo, Señor? Y caminar y expresar junto a su creación su malestar ante la injusticia. Y Albaluz Arrieta nos dice, gracias, Harry, por esa voz desafiante y esperanzadora. Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros, por estar conectados con este mensaje de esperanza que todos los domingos en este horario, desde una perspectiva reformada, les presentamos a través de la plataforma Multimedios Esperanza y también a través de BSB Radio en sus plataformas. Desde ya los invitamos para que a las 10 de la mañana se conecten con la liturgia dominical de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza. Recuerden siempre que el día está como está nuestro corazón. Un abrazo. Es tiempo de vivir juntos el sentido de comunidad. No hay límites para encontrarnos. Desde cualquier lugar, es tiempo de estar juntos y caminar en esperanza. Es tiempo de liturgia dominical. Vívela todos los domingos a las 11 de la mañana, en vivo, a través de la plataforma Multimedios Esperanza, en Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y Voz de la Esperanza Radio. Liturgia dominical de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza. Un tiempo para proclamar que un mundo mejor es posible y tú y yo lo hacemos realidad. Desde Bogotá, Distrito Capital, para Colombia y el mundo, transmite Voz de la Esperanza. 24 horas de programación, música, mensajes sociales, reflexiones de esperanza. Voz de la Esperanza, un ministerio de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza, porque un mundo mejor es posible. BSB, 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 BSB. Hola amigos de BSB Radio, somos una voz sin barreras. BSB, BSB.